Tal, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro Maná en el Desierto, ministerio de la Iglesia Bautista Montemoria. Y vamos a continuar con nuestro estudio de Salmos, hermanos. A Salmo número 2, por favor. Vayan conmigo a Salmo número 2. Si usted tiene su Biblia a la mano. Y si no, solamente escuche, yo lo voy a leer. Voy a leer los primeros solamente 3 versículos nada más. Los primeros 3 versículos. Dice la palabra de Dios: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias por lo bueno que eres, Señor. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Rogamos, Padre Santo, que puedas ayudarnos en esta hora de la tarde. Abre nuestra mente y nuestro corazón hacia lo que tú nos quieres enseñar. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vemos entonces Salmos número 2. Estamos continuando con nuestro estudio de Salmos. En el Salmo número 2, hermanos, podemos ver la actitud de la gente, especialmente en los primeros 3 versículos. Podemos ver la actitud de la gente. Podemos ver cómo se amotina la gente en contra de nuestro Dios. Fíjese, hermano, la mayoría de las veces y hoy en día, las personas o la gente trata de rechazar la existencia de Dios. Trata de rechazar lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, y buscan esconderse de alguna manera o basarse en la ciencia o en alguna otra creencia que ellos tengan. Pero se les olvida algo muy importante. Se les olvida que Dios ha dado las muestras de que Él existe. Se les olvida de que Él ha dado su creación para reafirmar una vez más que nuestro Dios es real. Vemos entonces, versículo 1, dice en la palabra de Dios: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Vemos entonces, hermanos, esta es una pregunta con una actitud enojada. El salmista se enoja ya que dice o se pregunta a él mismo: bueno, ¿por qué la gente está yendo en contra de nuestro Dios? ¿Por qué la gente trata de rechazar nuestro Dios? Y no solamente eso, sino que tienen una actitud hostil en contra de Dios, sino que tratan de atacar la palabra de Dios. Tratan de atacar lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Y solamente entre paréntesis, hermanos, Dios no nos ha mandado a defender la Biblia, sino a predicarla. Y incluso si usted quisiera defender la palabra de Dios, ¿sabe cuál es la mejor forma de hacerlo? Su forma de vivir. Su forma de vivir conforme a la palabra de Dios. Esa es una de las mejores formas en la cual usted y yo podemos defender la palabra de Dios. Pero vemos entonces versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Las cosas vanas, hermanos, que piensan las naciones son, o podemos ver un ejemplo. En España hay 2 columnas monumentales grandísimas que se crearon con las siguientes descripciones. Voy a leerlas a continuación. Dice una de las columnas: a Diocleciano, Joviano, Maximiano, Herculeo, César Augusto, por haber extendido el imperio romano en el este y en el oeste, y por haber extinguido el nombre de los cristianos, que trajo la ruina de la república. La segunda columna dice esto: a Diocleciano, Joviano, Maximiano, Herculeo, César Augusto, por haber adoptado a Galerio en el este, por haber abolido por todas partes la superstición de Cristo, por haber extendido el culto a los dioses. Fíjese, las naciones, especialmente ahora en la nación de España, trató de poner o puso 2 columnas monumentales muy antiguas, en el cual decían: ¿sabes qué? Hemos exterminado a la creencia de los cristianos. Hemos acabado con los cristianos totalmente. Pero podemos ver, hermanos, que usted y yo seguimos aquí. Podemos ver entonces que usted y yo seguimos predicando la palabra de Dios. ¿A qué voy con esto? Bueno, los pueblos piensan cosas vanas. La gente, hermanos, las naciones refutan a Dios o tratan de alejarnos de Dios, y van a hacer lo imposible para que la palabra de Dios deje de ser predicada. Cosas vanas. Es algo vano pensar que la palabra de Dios se va a extinguir. Si no se ha extinguido durante estos más de 2000 años, no se va a extinguir entonces en mucho tiempo más. La palabra de Dios es eterna. Entonces es algo vano lo que las naciones piensan, especialmente en cuanto a este ejemplo. España piensa, es algo vano. Sí, no es algo de importancia. Y usted y yo no debemos de darle importancia tampoco, porque son cosas vanas. Es mejor entonces que usted y yo dejemos de pensar cosas vanas. Es mejor que usted y yo dejemos de
de pensar en supersticiones de la misma gente del mundo, y empezar a predicar la palabra de Dios, empezar a vivir conforme a la palabra de Dios vive. Entonces las personas pensaban, hermanos, que al levantar estas columnas iban a ser reconocidas mundialmente. Las personas en ese tiempo pensaban que el simple hecho de poner cristianos, hemos derrotado a los cristianos, iba a ser algo grande para ellos. Pero podemos ver que el cristianismo sigue existiendo y sigue con vida. Entonces yo le animo en esta hora de la mañana, hermano, usted y yo necesitamos de dejar de pensar cosas vanas, necesitamos de dejar de tener una actitud hostil en contra de Dios, y necesitamos empezar a leer la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios. Eso es lo que a nosotros nos toca como hijos de Dios, lo que a nosotros nos toca como cristianos. Si no han podido extinguir el cristianismo en 2000 años, podemos aguantar otros 2000 años. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias por lo bueno que eres, Señor. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Rogamos, Padre Santo, ayúdanos a ser oidores de tu palabra y hacedores de la misma. Gracias por todo, Padre. Bendícenos en grande manera en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.